este, Perdonen, comencé a poner a grabar, había olvidado. Adelante, bien, Armenta. gracias. Las organizaciones pues dijeron, bueno, creo que tenemos que especializarnos en el servicio que es nuestra fuente de vida, que es el ahorro y el préstamo. Y entonces, pues muchos de los liderazgos de la Confederación en ese tiempo y de las federaciones que había, procuraban pues irse especializando en la cuestión del crédito y nos empezamos a hacer más financieros, ¿verdad? Hasta la situación actual que ahora tenemos, donde hay toda una, ya tenemos un marco, porque cuando nacen las cajas populares no había un marco legal para nosotros, ¿sí? Es hasta en el 90, en el año de 1994, y luego ya después empieza a avanzarse en todo este proceso y es a la fecha, en el 2009, donde se promulga la LRASCAP, conocemos como la ley que regula las cooperativas de ahorro y préstamo, y que ahora tenemos ya que cumplir con un montón de lineamientos y de disposiciones que nos exigen especializarnos y poder establecer aspectos, líneas muy técnicas de mucha especialización, pues para poder cuidar los ahorros, el patrimonio, los procesos de colocación, el manejo de los activos, o sea, todo eso que implica. Pero en este caso hay cooperativas como la Florencio Rosas que mantienen su mística de decir, sí, hay que cumplir con todo eso que es técnico, pero no hay que dejar de lado la parte humanista, ¿sí? Hay que buscar la forma de cómo manejar toda una serie de programas, de actividades, de integración, de fortalecimiento, de formación, pues para que sigamos con ese anhelo que nos expusimos o que se expusieron los iniciadores de las cajas populares, ¿no? Ese sentido, esa mística, esa utopía, ¿no? Que de repente por ahí en un material de ustedes, de las tareas que se hicieron, ahí expusieron. Entonces, bueno, este es un proceso desde iniciar desde lo más básico, de meramente entender lo que es el concepto de economía, hasta lo más importante y valioso, que es la atención y la satisfacción de la persona como ser humano. Muy bien, gracias. Sí, gracias, Armenta. Acá, Ana Cristina, sí, ah, adelante, Salvador. perdón, es que no tengo aquí un icono para poder pedir la palabra, no sé cómo hacerlo, pero No te preocupes, bueno, adelante. perdón, eh, Armenta, saludos, no sabía que estabas, este, mm, y un poco, pues, sus palabras son un poco provocativas y yo quiero comentar un poco sobre esto. Mm, Precisamente el sábado yo comentaba cuando se presentó el programa que me parecía que debería darse un poco más el contexto en el que están las cajas populares o cooperativas de ahorro y préstamo. Para mí es lo mismo el término, se puede usar uno u otro. Es correcto. Y dentro de las cooperativas en general, ya un poco Armenta dio un poco sobre eso, pero ya cuando vi yo que se iba a manejar la economía solidaria, pues dije, pues Ahí está. con mayor razón vamos a abarcar todo esto y me parece muy bien como está planteado. Yo lo que podría decir así en palabras más rústicas a nosotros los que nos tocó vivir desde, bueno, conocer desde la Guerra Fría que había entre los dos polos el comunismo y el capitalismo. Este planteamiento de la economía social, pues es una tercera vía que precisamente para muchos estudiosos consideraban que pudiera ser el camino, ya dada la polarización que existía en capitalismo y comunismo, ya que el comunismo real pues pasó a la historia, pues el capitalismo rampante
ha llegado hasta los niveles que ahora conocemos y que precisamente es todo lo opuesto a lo que se plantea como economía social o solidaria. Es un sistema individualista que, bueno, ahí está planteado en los apuntes que se dieron, eh, egoísta, donde cada quien va codeando y va a tratar de ganarles a los demás contra un sistema de economía colectiva y que no busca precisamente el lucro. Hay aquí varios ejemplos ya cuando lleguemos a ese punto en Querétaro de, de empresas que están dentro del sistema de la economía social con las que hemos pues tenido relación. Y yo planteaba también de un poco el aislamiento del cooperativismo, sobre todo con respecto al cooperativismo, a las cajas populares, porque cuando nacieron las cajas populares ya un poco dijo Armenta, un poco impulsadas por la Iglesia Católica. Sin embargo, surgieron y crecieron aisladas de los demás sistemas de cooperativismo, de las demás cooperativas, porque muchos dicen en México el cooperativismo inició a mediados del siglo pasado. No, inició el cooperativismo de ahorro y préstamo, pero el cooperativismo de producción, y principalmente de producción, pues hay conocimiento desde principios del siglo pasado, ¿no? Efectivamente. Aquí en Querétaro, inclusive políticamente, en el tiempo postrevolucionario, existió un partido político que participó en un proceso electoral a la presidencia de la República, que era el Partido Cooperatista, se llamaba así, y que pues ya después no me voy a meter ahorita a la historia, pero lo que sucedió después, pues fue en cierta forma cooptado. Casi todo el sistema cooperativo fue cooptado por el PRI gobierno, como le llamábamos allá también en los años 70, ¿no? Porque lo volvieron corporativo, como las federaciones que existían se convirtieron en brazos del partido del gobierno, y entonces perdieron gran parte de su esencia. Y cuando surgen las cajas populares, entonces como que hay una reticencia a tener relación con las demás cooperativas, pues también justificadamente, ¿no? Pero ahora pues hay que retomar esto, tenemos que romper, y parte Alcona lo ha tratado de romper, generando empresas en relación con las propias cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Claro. Entonces, pues es parte del camino, y todo esto está pues enmarcado dentro de la economía social o solidaria, que es el término, yo creo que es más correcto. Lo que pasa que oficialmente antes se le llamaba economía social, era como la cabeza del sector era Sedesol, pero había muchas otras expresiones de economía más allá de lo oficial, y que es como se llegó a, a llamar para diferenciar como economía solidaria. Y es correcto también decir economía social y solidaria, ¿no? Claro. Pero entonces, para cerrar y no abusar del micrófono, claro que otra economía es posible, así como también el término de otro mundo es posible. Y y pues no hay más que seguirse metiendo, formarse como cooperativistas, porque esto del cooperativismo no es nada más una cuestión educativa, sino que la formación tiene que venir inclusive desde niño, para poder tratar de hacer todas nuestras actividades
en forma colectiva, en una forma más horizontal, y menos individualista, pero eso pues ahora sí que también va a depender inclusive de los sistemas educativos que integren en sus planes, en sus programas, la cuestión de la solidaridad, pero y de los valores y principios que principalmente ha arropado el propio cooperativismo, ¿no? Claro. Y ahí lo dejaría por lo pronto, Muchas gracias, Salvador. gracias. Bien, antes de darle la palabra a Fidel que levantó la mano, quería hablar un poco de por qué comenzar este curso hablando de economía social y solidaria y no específicamente de cooperativismo. Ya vamos a hacer un repaso por la historia del cooperativismo universal, por la historia del cooperativismo nacional, por el tema del marco legal. Vamos a tener tiempo para eso, pero acá justamente quise ampliar un poco el horizonte, entender que el movimiento de la economía social y solidaria es mucho más amplio que el movimiento cooperativo. Hay mucha más gente en muchas partes del mundo. Si ya de por sí hay mucha gente cooperativista en el mundo, ya hay más de 1.000 millones de cooperativistas en el mundo, diría la Alianza Cooperativa Internacional. ah, Cuando ampliamos esto hacia ver cuánta gente hay haciendo economía social y solidaria en el mundo, podemos darnos cuenta que hay mucho más. ¿Y qué es esto de hacer economía social y solidaria? Es hacer economía teniendo en el centro a la persona y a la vida, haciéndolo con propiedad colectiva, superando el individualismo para hacerlo junto con otros y luego gestionarlo democráticamente. Yo diría que esos son por lo menos tres de los elementos que están en el corazón para decir que una organización es de la economía social y solidaria. Esta historia de que luego los marcos legales, cooperativos, se van haciendo restrictivos y van como colocándose como una camisa de fuerza que no le permite a las organizaciones hacer todo lo que pudieran hacer o quisieran hacer, se ha repetido, específicamente en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, país tras país en toda América Latina y en un montón de lugares del mundo. Por esto, hoy en día podemos no solo limitarnos. Yo siempre he creído que la cooperativa no es solo una figura jurídica y reducirla a una figura jurídica es un error, ¿no? Ser cooperativista va mucho más allá de tener solamente un reconocimiento legal. Pero hacer economía social y solidaria podría ser desde el cooperativismo, pero podría ser desde muchas otras expresiones, que es lo que ponía un poco en las diapositivas, ¿no? Hay comunidades indígenas, hay colectivos, hay mutuales, hay grupos de gente organizada, hay un montón de gente en un montón de lugares haciendo economía considerando estos tres criterios, poniendo en el centro a la persona, haciéndolo colectivamente y haciendo una gestión democrática, ¿no? Y eso es, insisto, es mucho más amplio que las cooperativas. El cooperativismo de ahorro y préstamo, por ejemplo, yo sí puedo decir que es el más representativo en este país, pero también existen cooperativas de producción, pero también existen cooperativas de consumo, pero también existen otro tipo de asociaciones, comunidades, colectivos, ferias, tianguis. Hay otro montón de expresiones de la economía social y solidaria que junto con el cooperativismo trabajan para hacer otra economía posible, ¿no? Y en ese sentido, uno de los grandes retos, coincido con Salvador, es entendernos a todos como parte del movimiento, pues e ir tejiendo redes, no solamente entre cooperativas de ahorro y préstamo, sino entre otro tipo de cooperativas y, ¿por qué no?, entre otro tipo de organizaciones de la economía social y solidaria, ¿no? Por allá iba como la intención a la hora de plantear este tema. Ahora sí, Fidel, adelante, adelante con tu intervención. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. Una Buenas disculpa por noches. haberme integrado un poquito tarde. No te preocupes. También un saludo al señor Armenta. Me da mucho gusto verlo y saludarlo. Em, bueno, yo quisiera em, tender un marco referencial en tres aspectos fundamentales. El primero, en el que estamos inmersos en el tema de lo que es la economía social solidaria. La otra,
otro marco de referencia que pudiera y voy a hacer referencia es realmente a la historia que más o menos se conoce aquí en México de cómo ha sido el cooperativismo. Pensando, vamos a decir, como una parte de la sociedad mexicana. Al final me gustaría hacer algunas precisiones que hablaron los compañeros Salvador y Armenta sobre el manejo y la historia de las cajas populares aquí en México. En ese aspecto, yo puedo decirles que quizás yo soy la última persona que trabajó por ahí con todo este grupo de sembradores que consolidaron el movimiento de cajas populares en México. Y más o menos ubico sus criterios porque trabajé con ellos a nivel de dirección en la Confederación. Bien, hablar de economía solidaria para nosotros como caja, pues, sobre todo Florencio, no es nada nuevo. Por ahí alguien comentaba, no sé si el compañero Armento Jesús, nosotros no hemos desasociado eh, esa, esa ideología cooperativista con toda su doctrina con el verdadero sentido humano que debe de tener. Y a través de la historia, pues sí nos causó algunos problemas a la caja. Y también les voy a decir algunas experiencias de la Caja Popular Florencio Rosas. Pero el marco referencial, vuelvo al tema con la economía solidaria, y yo lo manejo así como un propósito ideal de cambio. Y yo creo que todas las sociedades tienen que tender a ese propósito, a crear unas estructuras más amables con toda la clase humana. El problema es qué tan dispuesto estás tú, y lo asocio más con la actitud del ser humano. Las sociedades, lamentablemente, son estructuradas para la competencia. Están estructuradas para que tú logres esa lucha por conseguir lo que tú quieres ser. Y en ese afán, a veces la actitud de nosotros se vuelve muy fría y no nos importa sacrificar a alguien más por lograr los objetivos personales. Entonces yo creo que la economía solidaria es ese propósito de lograr un cambio principalmente en la actitud del ser humano y luego ese cambio transformarlo en empresas que sirvan a las estructuras sociales y a la convivencia. Yo lo veo así, porque la economía social y solidaria la podemos comparar y pudiéramos en una forma ponerle algunas cuestiones filosóficas o doctrinarias, como lo decía Chava muy bien, lo que es el comunismo, lo que es el socialismo. También ellos tienen un propósito. El chiste es cómo lo vamos a implementar de tal forma que logremos el propósito. Yo creo que ahí está lo fundamental en esta ideología que estamos tratando de desarrollar. Si no vamos a decir a nivel de grandes sociedades o a nivel de grandes luchas, si lo hacemos en empresas muy pequeñas que logran ese propósito, aunque sea en áreas muy pequeñas, pero muy representativas de convivencia humana. Claro, muchas gracias. Hasta aquí les diría que yo lo vería en ese aspecto. Y la otra sería, bueno, ¿cómo vamos a hacer para realizar
o para llevar a la práctica este propósito de esta economía social solidaria. Yo estuve pensando que se basa principalmente en la capacidad de cooperación a nivel empresa, porque si no logramos crear verdaderas empresas cooperativas, sería muy difícil hablar de un sistema social solidario, muy difícil. Porque les voy a decir que actualmente el cooperativismo, y así muy rápido como es que es, aquí en México estamos lamentablemente separados. Aunque hay intentos como lo hace UCONAL, intentos como lo hace CONCAMEX, y hay otras organizaciones que intentan agrupar este tipo de organizaciones o de empresas, pero todavía no tenemos ese cambio de actitud de decir, sí podemos hacerlo todo. Todavía nos gana el egoísmo. Sí, eso yo creo que tenemos que superarlo con un cambio de actitud y de mentalidad. Primero hay que cambiar la actitud y la mentalidad egoísta y luego intentar el cambio a una sociedad más justa, más honesta, como lo decía el padre Pedro y el padre Manuel. Tenemos que hacer una sociedad más justa y solidaria. Y ya lo hablaba el padre Manuel, él lo mencionaba mucho. Bien, la otra me voy a referir en el marco referencial de las cooperativas en México. Efectivamente, como dice Chava, en el siglo XVIII ya tenemos algunas experiencias de algunas cooperativas, sobre todo en producción, pero lamentablemente desde los inicios del cooperativismo aquí en México se asociaron como una parte del corporativismo político, no nomás del gobierno, sino de algunos partidos aquí en México. Yo tuve una experiencia cuando platiqué con el compañero Juan Diego, que era el representante de la Asia a nivel internacional aquí en América, y tuve la oportunidad de salir al extranjero representando a la Confederación, y asociaban mucho en dos puntos de vista el cooperativismo. Decían, en México el cooperativismo es político, es parte del gobierno. Así nos veían en el extranjero. Y por otro lado, hablaban de las cajas populares en México y las hablaban no como un sistema, sino como parte de un grupo que comandaba Florencio Aguía Villaseñor. Sí. Y eso nos, sobre todo les voy a hablar lo que ustedes hacen mención, no nomás el compañero Armenta, sino tú también, las cajas populares, cuando estábamos agrupados en la CMC a base de federaciones, efectivamente desde la cúpula de lo que era Florencio, lo que era Manuel, lo que era el mismo Gustavo Muñoz, ellos manejaban siempre la política de que las cajas populares se debían centrar únicamente en el ahorro y crédito y no meterse más allá. Ellos querían únicamente la especialización en esas cosas. Y así se desarrolló el movimiento de cajas populares aquí en México, con ese criterio de ellos. Y así se manejó en toda la estructura de las cajas. ¿Sí? No nos metamos en cosas que no sean ahorro y crédito. Sí. Posteriormente viene, y tenemos que hablar de dos épocas bien definidas aquí. La primera época fue la donde no teníamos un marco legal eh, que nos sirviera como plataforma de desarrollo, porque algunas cosas había que hacerlas, o algunas cosas mismas del desarrollo de la empresa como Caja Popular, pues se tenían que hacer de manera legal, como era la adquisición de bienes, como era la compra de mobiliario, de sistemas. A veces no podíamos realizar la compra porque no teníamos personalidad jurídica y no la pedían. Éramos alegales, como decía.
Ujú. Y la segunda parte es cuando yo me acuerdo muchísimo, con mucha ilusión promovimos que se nos reconociera legalmente y lo que nos llevamos fue un balde de agua fría. Sí. Se invirtió tiempo y dinero de muchos líderes por hacer un marco de referencia y ponerla en manos de los legisladores que lo único que hicieron fue llevárselo al baño y limpiarse con nuestra ley. Eso fue lo que hicieron con todo respeto. Y nos impusieron un marco legal, no con la finalidad de que el movimiento de cajas se consolidara. El marco referencial de la RRASCAP tiene un marco de referencia para encapsular el movimiento de cajas populares y de que se sientan bien. Yo desde que conozco esa ley levantamos la voz, pero hubo poco eco. Sí, estamos en ese proceso. Aún actualmente, fíjense, a veces uno piensa que la parte legal que nos tiene hoy a las cajas populares en esta situación la está manejando México. No, fíjense que no. Esta LRASCAP está siendo impuesta en todos los países de América Latina. No sé por qué medio, no sé por qué conducto los están haciendo. Y no dudo que esté la mano del Fondo Monetario Internacional hasta en esto. Ustedes, si tienen oportunidad, métanse al cooperativismo de Perú y comparen la LRASCAP con la LRASCAP que les impusieron a ellos. Está exactamente igual que la que tenemos aquí. Y la siguen imponiendo en otros países. Sí. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el liderazgo en cajas populares para el futuro es crear estos líderes que levanten la mano y luchen por esa transformación, que luchen por ese marco referencial que te permita lograr la utopía de lo que es una economía social y solidaria. Es no integrar y no vernos como un movimiento, sino vernos como un sistema en donde las cajas populares sean la base financiera Ujú. para otras cooperativas de producción, para otras cooperativas de distribución que nos permitan trabajar en ese marco. Claro. No lo hacen todavía, nos limitan mucho. Sí, entonces creo que es importante distinguir estas dos épocas para ubicarnos en el contexto actual y que podamos nosotros en este momento entender nuestra realidad. Y, y esto a mí me hace pensar y me hace reflexionar ahora que estoy en este nuevo curso, yo creo que sí es importante que todos los compañeros que se están capacitando ahorita se metan un poquito a reflexionar con todo esto que están aprendiendo y traten de ubicar el nuevo propósito de lo que seguimos como sistema cooperativo. Y que sean ellos los que agarren ese reto. No que se no que se incrusten y empiecen a rodar con el sistema, como lamentablemente lo estoy viendo. Y quisiera aprovechar también. Se me fue la luz. Espero no caerme. Una disculpa.